Yo quiero agradecer muy profundamente a Chantal porque es una especie de heroína mía que ha sido capaz de mover ciudades enteras. Muy pocas personas lo hacen y ella es realmente maravillosa y yo quiero pedir un aplauso para Chantal. Y ahora yo quería plantearles, yo vengo de Valparaíso, como les decía, este puerto tan sufrido, y el centro que yo dirijo es el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que cubrimos desde las moléculas que forman el sistema nervioso, las que permiten que se conduzca la electricidad a través de las diferentes partes del sistema nervioso, hasta tratar de entender el cerebro, que es un hueso duro de roer. Y es duro de roer porque tiene más células, más neuronas, se llaman las células del sistema nervioso, que estrellas hay en nuestra galaxia. Y obviamente yo no puedo cubrir todo esto y yo me dedico a lo más chiquitito del sistema nervioso y probablemente voy a llegar hasta ahí y no voy a poder seguir más allá. No voy a poder explicar qué es lo que es el cerebro porque nadie lo sabe, pero estamos tratando de entenderlo. Entonces, lo que yo quería hacer es con ustedes en este viaje de exploración es comenzar desde el comienzo, y me dijeron que tengo que estar atrás. ¿Y ahora? Bueno, no importa, pero vamos a empezar por ahí. La electricidad nos ilumina y ha sido fundamental que esta electricidad es la que mantiene a las ciudades caminando, a diferentes tipos de actividades, que diferentes tipos de actividades sean posibles, ¿ya? El hombre encontró la electricidad hace muy poco. Desde el punto de vista, hablaban la gente que hablaba de la evolución, decía que 10 segundos es todo lo que hemos vivido. La electricidad la encontramos como en una milésima de segundo atrás, muy poquito. 150 años empezaron a jugar recién con la electricidad, y ya les voy a mostrar a aquellos que empezaron por primera vez a jugar con la electricidad. Entonces, pero los seres vivos encontraron la electricidad hace mucho tiempo, y si ustedes ven, esa es un torpedo, una manta raya, que lo que él está haciendo, se fijan ustedes, es dándole golpes eléctricos a un pez hasta que finalmente lo mata. Eso lo había descubierto la vida millones de años antes, había encontrado la electricidad. Fíjese que cada aleteo que da le está aplicando a ese pez aproximadamente entre 150 a 200 voltios. Y increíblemente, la electricidad en algunos es la esencia del deseo. Porque fíjense ustedes que si esto funciona, esto es muy moderno para mí, pero me lo pasaron y tal vez eso, la esencia del deseo, es por eso que nos corre, pero ahí está. Fíjense ustedes, estos peces son peces eléctricos como el que les mostraba anteriormente. Y es increíble, ¿no es verdad?, que están emitiendo constantemente esas señales que ustedes ven en el lado izquierdo, ¿ya?, que son cambios de potencial. Y son cambios de potencial de 50 voltios, una cosa así, y esos peces están constantemente emitiendo esos sonidos, y de esa manera capturan la presa. Pero capturan dos presas. La primera presa es la que se come, y la segunda presa es la amada. Y fíjense ustedes que aquí cada uno de ellos emite una señal diferente, y es por eso que la hembra nunca se equivoca con quién se va a afectar. O sea, aquí la electricidad también se está usando para encontrar a la amada. Si pudiéramos hacer eso nosotros, sería fantástico, porque no nos equivocaríamos. No pasaríamos por todos los divorcios y todo lo demás. En fin, pero entonces ustedes se pueden dar cuenta que claramente sabíamos de la electricidad hace mucho tiempo, y ya les voy a mostrar algunos ejemplos y en qué se ha usado. Pero veamos, digamos, desde el mismo comienzo del tiempo prehistórico. Fíjense ustedes, estábamos preocupados de tratar de entender
qué es lo que había adentro de esta cosa que adentro de estos huesos. Y para eso, la gente lo trepanaba. ¿Pero para qué hacía estas trepanaciones? Y fíjense ustedes que no solamente esto es 8.000 años antes de Cristo. Y si ustedes ven, ahí, en el lado derecho, porque este láser no funciona, es muy potente la pantalla ahí, fíjense ustedes, los incas hacían trepanaciones sistemáticas. Y esto lo hacían como un método de curar en general todas aquellas enfermedades que eran enfermedades de comportamiento. O sea que ya teníamos alguna idea que el comportamiento y los problemas mentales estaban ligados a esto que teníamos arriba que se llama cerebro. Y eso ustedes pueden verlo abajo. Ese es un cuadro de Jerome Bosch muy famoso, que lo que se llama es la cura de la locura, pero también de la cura de la tontería. Y se suponía que cada vez que se abría un hoyito, se hacía una trepanación y se sacaba un pedazo de hueso, lo que uno iba a sacar adentro eran piedras, porque los tontos, los locos, la gente con epilepsia, lo que tenía adentro eran piedras, se suponía en esa época, ¿sí? Entonces fíjense ustedes lo que dice ahí, si todos los métodos fallan, el último remedio es la trepanación, haciéndola lejos de las suturas de manera que el aire diabólico pueda ser expirado. Entonces, ya pensábamos desde mucho antes, digamos, que de alguna manera el cerebro tenía que ver con el comportamiento. Pero los egipcios ya sabían de esta cosa. Y fíjense ustedes que, si esto avanza, ahí está, eso, lo que dice ahí, dice cerebro. Y es la primera vez que aparece de manera escrita la palabra cerebro. Y esto es porque son los papiros, y se llaman los papiros quirúrgicos de Smith, ¿ya? Y estos papiros se escriben, y este en particular, ese par de hojas, describe 2 obreros a los cuales le había caído una piedra en la cabeza o algo así, ¿ya? Y fíjense ustedes ahí, está tan bien descrito, tan increíblemente preciso, que dice, la membrana que envuelve el cerebro es así como si se rompe, dejar salir el fluido contenido en el interior de la cabeza. Esa es lo que llamamos ahora la dura madre. Después de los huesos viene una membrana, y esa membrana se llama la dura madre, y eso es lo que rompían los egipcios a través de las trepanaciones. Y si continuamos, te fijas, dice ahí abajo para aquellos que no puedan leer, ahora si el sacerdote de Kemet o cualquier médico pone sus manos, sus dedos sobre la mano, verá, ¿no es verdad? Mide el pulso, él mide el corazón porque su pulsación está en cada vaso de cada miembro. Fíjense ustedes que los egipcios ya se habían dado cuenta que si uno se tocaba acá, lo que estaba midiendo eran las pulsaciones del corazón. La circulación como tal, aparece muchísimo más tarde. A mediados de 1850 se descubre cómo funciona el corazón, y eso fundamentalmente porque un gran fisiólogo inglés, en esa época los fisiólogos y los científicos iban a la guerra, y lo que se da cuenta que cada vez que a alguien le cortaban la cabeza saltaba un chorro de sangre hasta el techo. Y eso significa que había una bomba, algo estaba impulsando la sangre. Y eso está en los papiros quirúrgicos. Y hablo del corazón, porque resulta que este asunto de los sentimientos, del amor, ha sido puesto en diferentes partes a través de la historia, ¿ya? Y por ejemplo, los persas creían que el amor, el sentimiento de amor estaba en el hígado, ¿ya? Y de la misma manera que Aristóteles, vamos a ver más adelante, creía que todos los sentimientos y lo que ya los egipcios y los anteriores habían encontrado que estaba en el cerebro, Aristóteles, que un gran sabio, un tremendo sabio, a veces se equivocaba y creyó que estos sentimientos estaban en el corazón. El corazón late más rápido porque el cerebro le está diciendo que lata más rápido de alguna manera.
Quiero volver entonces al asunto de la electricidad animal. ¿Y por qué quiero volver al asunto de la electricidad animal? Porque fíjense ustedes que si ustedes piensan que ustedes tienen un animal que puede dar 150, 200 voltios, como lo vieron como cuando apresaba ese pez, ¿no? ¿Ya? Y finalmente lo mataba. Ustedes lo pueden usar médicamente, ¿ya? Y eso, fíjense ustedes, esto está tanto en los antiguos egipcios conocían los peces eléctricos, y fíjense ustedes, los romanos también en algunos de sus mosaicos ustedes encuentran dibujos de los peces eléctricos, y esto es una cosa de Pompeya. Ahora, ¿para qué lo puede usar uno? Y fíjense ustedes, electroterapia, es el electroshock, ¿cierto? Uno dice, fíjense ustedes, ya Platón hablaba de este asunto, porque decía fundamentalmente en ese pasaje, lo que está diciendo que como un torpedo, las palabras de Sócrates me adormecen, ¿ya? Y ese es un pasaje del Menón. Y fíjense ustedes, aquí ustedes tienen el dolor de cabeza, incluso si es crónico e insoportable, puede ser eliminado y remediado para siempre, colocando un torpedo negro vivo sobre el punto donde está el dolor, hasta que el dolor cese. Y a propósito, la gota, ¿ya? Para cualquier tipo de gota, un torpedo negro vivo deberá, cuando el dolor comienza, a colocarse bajo los dedos de los pies. A propósito de gotas, por ahí, ¿ya? Y este es Scribonius, que era un médico romano, un médico del César, ¿ya? Y ahora, de Claudio. Sin embargo, este asunto de la electricidad animal quedó en el misterio por mucho tiempo, y su noción, fíjense ustedes, se salta hasta prácticamente el siglo XVIII, sin que tratáramos de volver a entender cómo se producía esta electricidad animal. Y ahí tienen ustedes un romano con dolor de muela, y abajo un torpedo. Y aquí viene lo que les contaba antes. Fíjense que los filósofos griegos ya pensaban en el cerebro. El cerebro, ¿no es verdad?, como la base, el asiento de nuestras sensaciones y algunas enfermedades como la epilepsia, ¿ya? Y fíjense ustedes, eso es lo que dice el Tratado Hipocrático. El cerebro también es el asiento de la locura y los delirios, de los miedos que nos asaltan por la noche y a veces durante el día. Y este es el Tratado Hipocrático. Sin embargo, lo que nos dice en nuestro muy estimado Aristóteles, y por supuesto, el cerebro no es responsable de ninguna de nuestras sensaciones. La visión correcta es que el asiento y fuente de todas nuestras sensaciones es la región del corazón. Y uno se puede equivocar, ¿cierto? Porque cuando realmente lo ataca el amor o uno huye de la policía, lo que primero que pasa y reacciona, el primer órgano, es este órgano que tenemos acá, que es el corazón. Pero eso fundamentalmente pasa porque está inervado, y lo que llega al corazón directamente es adrenalina, y la adrenalina hace que el corazón lata de manera desenfrenada. ¿Y qué pasa entonces? O sea, cuando volvemos al cerebro, fíjense que no es tan tarde, se recupera el cerebro. Y los médicos normalmente también se llaman galenos, ¿cierto? Y porque Galeno era un médico romano que hizo unos experimentos realmente increíbles. Y fíjense ustedes, fue el primero que encontró que realmente, con unos experimentos un poquito malos, ¿ya? Pero realmente increíble, lo que él hizo, fundamentalmente, lo que hizo, ustedes saben, grita como chancho, dice, ¿cierto? Bueno, él evitó que el chancho gritara, cortándole los nervios de la garganta y viendo que esos nervios iban directamente al cerebro. Y es la primera vez, ¿no es verdad?, que se comprueba que del cerebro salen tubitos, y estos tubitos conectan, ¡wow!, ese no soy yo, ¿eh? Conectan de alguna manera con las actividades que nosotros tenemos. Cada movimiento que hago yo viene de alguna orden que yo estoy dando para que esos movimientos se produzcan. Pero fíjense ustedes que hay una cosa más maravillosa en Galeno. Y él predice, fíjense ustedes, los médicos no se dan cuenta que existe una raíz la cual da origen a la sensación y otra raíz para que los nervios muevan los músculos.
Eso es fantástico, lo que está prediciendo es exactamente lo que sabemos ahora de cómo está formado, ¿no es verdad?, un arco reflejo. Fíjense ustedes, ahí ustedes tienen, ¿no es verdad?, aquí hay un receptor, mi piel, ¿no es verdad?, va a través de una cosa que se llama ganglio raquídeo, va a un músculo y cuando yo me quemo, saco el músculo. Y ese es el arco que está reflejando ahí Galeno hace casi 2000 años atrás. Y ahí quedamos. ¿Y quedamos hasta cuándo? Quedamos hasta que aparece un caballero que se llama Luigi Galvani. Y Luigi Galvani nos dice, en realidad existe electricidad animal. Y lo que hace Luigi Galvani es conectar dos metales con un alambre y estimular un nervio de la rana, y la rana mueve el músculo. Y de ahí dice, esto es electricidad animal. Pero fíjense ustedes lo que pasa en esa época. Lo que pasa en esa época, también existía otro caballero que se llamaba Volta. Volta es por voltio, ¿no? Volta es el que crea la primera pila, ¿ya? ¿Y cómo la hace? Él pone diferentes discos de diferentes metales conectados con papeles llenos de ácido. Esas son las baterías de los autos, ¿cierto? ¿Ya? Y Volta encuentra, entonces lo que dice Volta, si yo tomo este polo y lo conecto a una luz, voy a tener una ampolleta, una luz. Encuentra la electricidad Volta y dice, en realidad lo que encuentra Galvani, ¿ya?, es la conexión de los dos metales y por eso está produciendo la contracción del músculo. Y la pelea entre Galvani y Volta resultó que Volta, que era un conde, terminó muy famoso y Galvani muriéndose de hambre a pesar de que estaba en la razón. Y nuevamente el tratado de Galvani está y se recupera muy tarde, pero aquí hay una cosa interesante. Porque todas estas cosas que estamos viendo ahora, y esto es lo lindo de la democracia y poder comunicarle a toda la gente estas cosas maravillosas, en esa época todas estas cosas maravillosas pasaban en las clases altas. Entonces la electricidad era como un juego. Y realmente si ustedes, ¿no es verdad?, arrastran los zapatos en una alfombra y después tocan a alguien, salta una chispa. Y eso es porque ustedes se cargaron con electricidad, ¿cierto? Bueno, entonces la gente jugaba con esto y realmente, por ejemplo, revivían muertos. ¿Ya? Un muerto, antes que los músculos dejen de contraerse, si ustedes le conectan una gran batería, se levanta. Y eso algunos jugaban con eso. Y otros, ¿no es verdad? De ahí salió una mujer maravillosa. ¿Ya? Una mujer maravillosa que a los 21 años, extremadamente feminista, por los derechos de la mujer, es ella. Y es la que escribe, a los 21 años, escribe el libro de Frankenstein. Y lo lindo, que lo hace como un desafío de Lord Byron, el poeta, que le dice, tú no puedes escribir un libro sobre fantasmas. Y a los 21 años, escribe Frankenstein. Y lo escribe, ¿ustedes se acuerdan cómo se levanta Frankenstein? ¿Han visto la película? ¿No es verdad? Este es un castillo, ¿no es verdad? Y todos los científicos, para que los niños no crean, todos los científicos no somos malos, ¿ya? Entonces, lo que hace, ¿no es verdad? Está este científico con Igor, que era ¿no? En el castillo tienen este remedo de hombre que está pegado con pedazos de criminales, un brazo, qué sé yo, y sale un tremendo cosa, le ponen un cerebro. ¿Y cómo lo reviven? Lo reviven con los rayos, con la electricidad. ¿Por qué? Porque Galvani ya había hablado de la electricidad animal. Y de ahí comienza toda la historia. Y realmente quería nombrar este asunto de Mary Shelley porque esta mujer se da cuenta que la electricidad tenía algo que ver con la vida. Y seguimos en el asunto y nos encontramos con este caballero que se llama Émile de Moiremont, que a pesar del nombre que tiene es alemán, y lo que él hace por primera vez, diseca un nervio, lo pone y ve que a través del nervio pasa electricidad. Y es capaz, ¿no es verdad?, de medir el flujo de electricidad que pasaba por un nervio. Y fíjense ustedes acá,
pinta ese hermoso efebo haciendo un experimento en el cual son dos vasos que están conectados a este aparato de aquí, que mide corriente, y lo que hace, están los dos dedos conectados a los vasos que están con sal, y aprieta uno y está relajando el otro, y lo que encuentra es que pasa corriente, y produce corriente en ese aparato que la está midiendo. Nuevamente, es una corroboración de que Galvani estaba en la razón, y que Volta estaba equivocado. Y aquí tenemos ese feo, en realidad era él. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver ahí. Se dibujó muy bello. Y después viene Helmholtz. Y aquí, por primera vez, se mide la velocidad a que conducen los nervios. Y tiene que ser muy rápido, porque imagínense ustedes que tienen una ballena de 20 metros de largo y un tiburón le muerde la cola. Tiene que quitarla muy rápidamente, ¿cierto? Y para quitarla rápidamente, la conducción nerviosa tiene que ser extremadamente rápida. Y él lo mide por primera vez, y ahí ustedes ahora empezamos a hablar ya de señales. Y esa señal, lo que ustedes acá tienen, esto es tiempo, y eso es voltaje. Entonces lo que pasa es que el voltaje va cambiando de un punto a otro sin atenuación. Hay un cambio de potencial sin atenuación. Y esa es la onda que viaja a través de todos los nervios que nosotros tenemos. ¿Y viaja a qué velocidad? Más o menos a 108 kilómetros por hora. Pero fíjense ustedes que yo quiero ahora decirles, hay diferentes tipos de neuronas, hay diferentes tipos de nervios, ¿ya? Y hay unos rápidos y otros lentos, ¿ya? Y fíjense ustedes que depende del diámetro, mientras más gordo sea, va a tener menos resistencia el flujo de corriente, ¿ya? Entonces, eso, no sé, me lo leo muy bien ahí, pero debe ser área y eso es velocidad. Esto es como 50 o 30, no sé, no importa. Pero lo que ustedes ven, a medida que yo aumento el diámetro del axón de la neurona, lo que estoy viendo es que aumenta la velocidad. Y podemos llegar a 50 metros por segundo y hasta 100 metros por segundo, y eso serían casi 600 kilómetros por hora. Estamos hablando que la conducción nerviosa va tan rápido como un avión a chorro, ¿ya? Y fíjense ustedes que hay dos cosas importantes. Que estos son nervios mielinados y estos son nervios sin mielina. Y los nervios mielinados aumentan más rápido, a medida que yo aumento el diámetro, aumenta más rápido la conducción. ¿Qué es un nervio mielinado? Aquí lo tenemos, no sé si ustedes alcanzan a mirar, pero ustedes tienen las células acá, y después tienen un axón, que es la prolongación, que va a hacer la conexión con algún efector, la piel, por ejemplo. ¿Ah? Llega hasta ahí y está cubierto, ¿no es verdad?, con estos nodos, ¿ya?, que fundamentalmente es una célula, que se llama la célula de Schwann, que se enrolla muchas veces. Entonces sirve como aislante, y de esa manera se produce una conducción más rápida. Y la conducción, o sea, aquí tienen un nodo, aquí tienen otro nodo, la conducción va de nodo en nodo, y va muchísimo más rápido. Y si yo les muestro a ustedes acá, si es que, miren, no sé si alcanzan a ver, pero esta es una célula que se empieza a enrollar. Me voy a explicar. Las células tienen una membrana, ¿cierto? Esa membrana está hecha de lípido, de las grasas, ¿cierto? Es pura grasa eso. Esta célula lo que hace es toma la membrana y la empieza a enrollar. Y la enrolla, la enrolla, la enrolla, y crea un aislante. Entonces, de esa manera, protege al nervio, y de esa manera la velocidad con que se conduce el impulso nervioso es mucho más rápida, ¿ya? Entonces, si ustedes miran una célula no mielinada, se fijan ustedes que prácticamente no hay mielina. Hay problemas serios si ustedes comienzan a perder la mielina. Y la mielina se pierde en una serie de enfermedades, le nombro dos. La esclerosis múltiple y el síndrome de Guillain-Barré.
En los dos casos, lo que a ustedes les pasa es una enfermedad autoinmune. Ustedes mismos, nosotros mismos, creamos anticuerpos contra la mielina y la destruimos. ¿Qué significa eso? Lo que ahora entendemos. Entendemos que todas esas células que antes, las neuronas que antes conducían muy rápido, ahora empiezan a conducir muy lento y empiezan a tener problemas del corazón, tienen problemas en todas partes. Y finalmente la gente queda inválida. Entonces ya comenzamos, ya tenemos una película, digamos que hay electricidad animal, que esta electricidad animal fluye a grandes velocidades en algunas neuronas, porque la necesitamos. O sea, en los arcos reflejos, cuando ustedes ven un auto que se les viene encima y aprietan el freno, esos son décimas o milésimas de segundo. Y aquí tenemos al maestro de todos los maestros, que es Ramón y Cajal. Entonces damos un paso más. ¿Qué es lo que encuentra Ramón y Cajal? Ramón y Cajal describe el sistema nervioso, y para describir el sistema nervioso lo que hace, usa pollitos, embriones de pollitos. ¿Y por qué? Porque ahí puede ver todo el cerebro, puede ver las características de las neuronas. Y las neuronas vienen en todo tipo de formas. Hay unas neuronas que son muy chasconas, tienen miles y miles de ramas, que se llaman las neuronas de Purkinje, tienen como un peinado afro. Y hay otras neuronas que, como las que podemos ver ahí, se fijan, nuevamente volvemos a lo que había dicho Galeno. Lo que él describe, esa sería la piel, llega finalmente a través de un ganglio, eso se llama una neurona bipolar, y llega finalmente a un efector que puede ser un músculo. Puede ser un músculo de la tripa, puede ser un músculo de los músculos esqueléticos, puede ser cualquier músculo, ¿no? Pero lo que es maravilloso, que sin tener, solamente mirando, lo que encuentra él es que el sistema nervioso, ¿verdad?, tiene plasticidad, tiene capacidad de adaptación. Y por ejemplo, si ustedes no excitan el sistema nervioso, si ustedes ponen un gatito sin luz, después de un cierto tiempo el gatito queda ciego para siempre. Necesita la luz para hacer las conexiones. Si un gatito lo evitan jugar, tiene un gatito más tonto que si tiene un gatito que juega todo el tiempo. Entonces el aprendizaje está ligado al uso. Miren, yo ahora no lo puedo hacer, porque estoy muy ciego, pero el asunto es, aquel que se ha cosido un botón tiene que enhebrar una aguja. Y yo les aseguro que las primeras veces les costó mucho enhebrar una aguja. Y después de un cierto tiempo lo hacían. ¿Y por qué? Porque crearon nuevas conexiones. Entonces, en el ejercicio, en el uso, por eso nunca hay que dejar de usar el sistema nervioso, porque el sistema nervioso necesita que ustedes lo trabajen constantemente. ¿Ya? Pero lo más maravilloso de todo esto es que, les voy a poner un ejemplo que me honra, no a mí, sino a la persona que lo hizo el experimento, porque es el padre de la neurobiología chilena, Joaquín Luco. Y Joaquín Luco lo conocí yo cuando empecé bioquímica, y Joaquín Luco trabajaba con baratas. ¿Ya? A pesar de lo que ustedes crean, los baratas son bastante limpias. Y son bichos químicos. Y andan constantemente limpiándose las antenas, ¿ya?, para poder detectar el ambiente. Y ahí están, ¿ya? Ustedes tienen una barata americana y tienen la barata esa negra, que es la que tenemos nosotros, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen las baratas? Las baratas se limpian constantemente con el primer par de patas. Tienen 3 pares de patas, con el primer par de patas. Entonces, yo me recuerdo perfectamente, nos sentamos a hablar con Luco, que era el maestro de los maestros, era un loco total. Y nos sentamos a hablar con él y le preguntamos que qué es lo que estaba haciendo. Digo, trabajando con barata. ¿Y para qué? Para aprender cómo funciona el sistema nervioso. ¿Sí? Claro. ¿Y qué es lo que hace? Le corto el primer par de patas. ¿Le corta el primer par de patas? Sí, claro, le corto el primer par de patas. ¿Y qué es lo que ve al final? Que la barata aprende a limpiarse las antenas con el segundo par de patas. Eso, se dan cuenta ustedes, eso aquí
el sistema nervioso se las arregló en su plasticidad tan bella, tan linda, como para arreglar el asunto. Pero ese experimento está demostrando dos cosas. Que las conexiones tienen que ver con el comportamiento. Y es la primera vez que hay una conexión entre plasticidad del sistema nervioso de la cual hablaba Cajal con el comportamiento que tenemos. Esos mismos experimentos los hizo posteriormente un señor Candel, lo hizo con un bicho muy feo que se llama Aplicia, ¿ya? Y se ganó el premio Nobel. ¿Y por qué si Luco que lo había hecho antes, no se ganó el premio Nobel? Por esta maldita barata americana. Porque trataron de hacer los experimentos y reproducir los experimentos con la barata americana y no resultó. Y se perdió el premio Nobel para Chile, que tanto lo necesitamos en bien de la ciencia. Entonces, si fijan ustedes, he mostrado el sistema no solamente conduce, y lo increíble es que la señal que conduce es una señal totalmente estereotipada. Cuando ustedes estimulan un nervio va a salir siempre la misma señal. Entonces, ¿cómo somos capaces de interpretar? Somos capaces de interpretar por la frecuencia. Si yo aprieto suave, siento suave, pero si aprieto fuerte, disparo más de esas señales, disparo más de esas despolarizaciones, cuando ya vamos a ver qué significa eso. Pero les muestro entonces un poquitito de... Ahí están, se fijan, cada una de esas redondelas es un ganglio de la barata. Y están conectadas con diferentes neuronas, no voy a ir al detalle, pero sí quiero ponerle un poco de poesía, porque, fíjese, Luco, dice Ana Tinón y Pedro Labarca cuando describen su vida, Luco estaba intentando escarbar en la profundidad del ser humano con una intuición de largo alcance y no perdió el tiempo, porque ese lejos, aunque esté muy lejos, se nos ha acercado bastante. ¿Ya? Y eso es lo que hace Luco. Y Luco se perdió 2 veces el premio Nobel. Y se lo perdió porque él también había detectado, ¿no es verdad?, que cuando ustedes tienen menos azúcar, tienen más insulina. Eso lo sabemos todos ahora. Se produce insulina hay un ciclo de la insulina, ¿ya? En esa época no se sabía qué hormona era. Y estuvo a punto de encontrarla, la vio en sus experimentos, pero no se dio cuenta de que tenía la hormona y se equivocó. Ahí se equivocó Luco. Y un argentino, José, al otro lado de la cordillera, la encuentra y le dice a Luco, es que tu hormona nació muerta, ¿ya? Entonces, Luco es un genio, yo creo que es uno de los grandes genios que hemos tenido y es un honor de haberlo tenido con nosotros aquí en Chile. Pero comparemos la electricidad que pasa por los cables con la electricidad que tenemos nosotros, porque no es la misma. Fíjense ustedes, ¿qué es la electricidad que va por los cables? Ustedes tienen ahí, the atoms in metals, ya, like all atoms, have electrically charged electrons surrounding a nucleus. Y las pelotas But chiquititas in son los metals, electrones. the atoms ¿Ya? share their Entonces, outer ¿qué es lo que pasa? electrons with each Hay un other in electrón a dando unique vuelta, way, ¿no es verdad? which Como está, means es un they can cristal, move pero hay from otro one como al lado, atom to the viene un next. electrón de al lado, pum, y lo reemplaza y este se mueve al otro If átomo. those electrons move in the Entonces, same si ustedes direction at aplican the un same campo, time, van a the empezar a mover los cumulative electrones en una effect is a dirección. Y eso movement es lo of que produce una electric corriente charge. eléctrica. Los electrones se están This intercambiando flow entre of los átomos. electrons Los átomos is what nunca we dejan de call tener sus an electrones electric correspondientes current. para que sea neutro, ¿no es verdad? Pero se están moviendo. Y se mueven rapidísimo, casi con la velocidad de la luz. Y esa es la electricidad, ¿no es verdad?, que nosotros conocemos. Pero ¿qué es lo que es la bioelectricidad? Esa es la electricidad, ¿no es verdad?, que ustedes acaban de ver. Pero en nosotros, fíjense ustedes, aquí tiene una neurona que está prendida, ¿ya? Y prendida significa yo puedo medir la cantidad de calcio que hay adentro. Entonces, ¿qué significa la bioelectricidad? Ustedes tienen, esa es la bicapa de lípidos que hablábamos, la grasa, ¿no? En la grasa ustedes encuentran papas, zanahorias, qué sé yo. Y esas papas ensartadas acá son proteínas. Y hay algunas proteínas que tienen un hoyito. A ese hoyito me he dedicado toda mi vida yo, tratando de entenderlo. ¿Y por qué? Les explico por qué. Porque resulta que la célula es una pila. Y la pila es negativa en el interior y es positiva afuera. Y lo que pasa cuando la célula se excita, pasan iones positivos a través de ella.
Y si pasan iones positivos, ¿qué es lo que va a pasar? Se invierte la polaridad de la pila, ¿cierto? Y esa es la electricidad que nosotros conocemos, y les voy a mostrar aquí un ejemplo. Parece que vamos muy rápido, ¿ya? Un ejemplo con ese bichito, que es un bichito maravilloso, que es el paramesio. Si te compras un microscopio y mira, tomas un agua de charco y miras por el microscopio, te vas a encontrar con ese bichito. Y es un bichito que nada, ¿ya? Y nada, ¿ya? Y está negativa la membrana como lo habíamos visto antes, ¿verdad? Adentro del bicho está todo negativo, ¿ya? Entonces el bichito empieza a nadar, ¿no? Hasta que de repente choca. Y ahí tenemos el primer dedo, el primer tacto. Porque ¿qué es lo que pasa? Fíjense ustedes, cuando choca, se abre un hoyito que no estaba antes, se abre ese hoyito, pasa calcio. Y si pasa calcio, se invierte la polaridad, porque es una carga positiva, ¿cierto? Que está entrando, ¿no es verdad? Bueno, entonces en ese momento entra más calcio, porque ese calcio que depolarizó activó otros canales de calcio, se llaman canales estas cosas, ¿ya? Y se empezó a devolver. Y este canal de calcio activó un canal de potasio, salió potasio, volvió a estar negativa y el bichito ahora nada para adelante de nuevo. Ustedes que es un juego de cambiar la polaridad de la célula y eso es todo. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos en nuestro... No hay ninguna diferencia. Es decir, no nos creamos más que un protozoo. Y también en las bacterias, ¿no es verdad? Entonces hay que ser humilde, siempre humilde, porque en realidad, a pesar de todo lo que les contaron ustedes acerca de la evolución, cerito, todas estas proteínas que tenemos nosotros estaban en las bacterias, ¿ya? O sea que la invención ha sido poca, excepto que ahora somos más malos nomás, ¿no es verdad? Porque ¿han visto una bacteria torturar a otra? No. Entonces, eso. Bueno, entonces, ahora les muestro la señal que nosotros tenemos nuestra. Y esta señal, se fijan ustedes, es el potencial que es negativo dentro de la célula y algún estímulo, tiene que venir un estímulo externo. El estímulo externo, por ejemplo, es el choque que abre estos canales que responden a la presión, ¿ya? Eso cambia la polaridad de la célula, ese cambio de polaridad de la célula a que se abran otros canales que son capaces de despolarizar y producir esta señal. Esto blanco que está ahí es la resistencia de la membrana. Y lo que midió un señor en los años 30 era que cada vez que pasaba un potencial de acción, se llaman potenciales de acción estas cosas que viajan, cada vez que pasaba una de esas cosas había una disminución en la resistencia de la membrana. Y eso es porque se abren todos estos hoyitos. Los hoyitos se abren y hay una resistencia, ¿ya? Y ese es el logo de nuestro centro. Ese experimento es el logo de nuestro centro. Y estos son los caballeros que finalmente entendieron cómo funcionaba, cómo se conducía este potencial. Hodgkin y Huxley, dos ingleses que trabajaban en Plymouth, una estación de biología marina, en Inglaterra, ya que por lo que hicieron se ganaron el Premio Nobel de Medicina en el año 63. ¿Y qué usaron? ¿Ya? Usaron ese bicho que está ahí, que es la jibia de la corriente de Humboldt. Bueno, esta es la jibia de la corriente de Humboldt. Ellos usaron una jibia más chiquitita, pero nosotros tenemos esta jibiota, ¿ya? Y en realidad esta jibiota es la única razón por la cual yo estoy acá, porque yo hice mi tesis con ella, y ya van a ver por qué es tan importante, ¿ya? Porque fíjense ustedes, este señor decía que para ser exitoso en ciencia tendría que tener habilidad, paciencia, dinero y suerte, ¿ya? Esas son las condiciones de un buen científico. Resulta que nosotros teníamos dinero en esa época, cuando yo hice mi tesis de doctorado, 0. Pero lo que teníamos a cambio era este bicho. Y este bicho fue el que nos permitió hacer ciencia, no sé si de la buena, pero yo creo que sí, bastante buena, ¿eh? O sea, yo soy una persona extremadamente inteligente, pero miren lo que dice un americano amigo, Chris Miller, en una revista que se llama Science. La biofísica llegó a ser la especialidad de los chilenos, ¿no es verdad? Porque las jibias estaban ahí. ¿Y cuál es la ventaja de las jibias? Se las muestro en un instante la ventaja de las jibias, que es nuestra ventaja y nuestra suerte.
Bueno, mírenla. Quería mostrarles esta película porque es un bicho muy bello, ¿ya? Primero que nada, es un músculo hueco que avanza llenándolo de agua y expulsando el agua. ¿Ah? Tentáculos de una boca inmensa, son unos predadores fantásticos. Y lo que yo quiero mostrarles, antes de que... Fíjense ustedes, miren el ojo que tiene. Es el ojo más grande que existe en la naturaleza. El cristalino es de este porte, ¿ya? Y quería hacer una acotación acerca de, nuevamente, un problema de la evolución. Todos aquí supongo que creemos de la evolución de Darwin, ¿cierto? Pero hay mucha gente que no cree eso. Y cree en lo que se llama el diseño inteligente. Y la gente que cree en el diseño inteligente es que hay un caballero allá que hace los ojos. Porque lo que dicen ellos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto no tiene ni una razón que exista algo tan perfecto como nuestros ojos, que haya evolucionado tan perfecto. El problema es que el caballero allá arriba prefirió a estos bichos. Porque estos bichos, los ojos de ellos son mucho más perfectos, por dos razones. Primero, nosotros tenemos un punto ciego. Ellos no. ¿Y por qué? Por el nervio óptico, como se está construido el nervio óptico. En estos bichos el nervio óptico sale directamente de atrás, por lo tanto no hay punto ciego. Y segundo, nosotros tenemos los receptores de luz atrás, estos bichos lo tienen adelante. Entonces, hay que preguntarse que no nos quiere tanto. ¿No? Sí, bueno, pero eso es entretenido, encuentro yo. ¿Ah? Entonces, pero sigamos, ahora les muestro, digamos, por qué. Miren, ese es una célula, ese es un axón. Fíjense, lo que estamos hablando eran micrones, o sea, millonésimas de... Esto tiene 2 milímetros de diámetro. Entonces, ¿qué nos permite? Si queremos, metemos la cabeza dentro de la axón para mirar qué es lo que está pasando. Entonces, podemos meterle todo tipo y eso nos permitió a nosotros hacer mediciones que no se podían hacer en ningún otro país. Y porque se pudieron hacer esas mediciones, vino un montón de gente famosa, y esa es la razón que llegó esta gente famosa, me encontró a mí muy inteligente y me llevaron para Estados Unidos. Bueno, pero eso es otra historia que se las puedo contar después. Ahí está la comparación del axón gigante con el resto de los axones. Y ahora les muestro cómo se produce el potencial de acción. Este potencial que viaja sin detenerse nunca y sin atenuarse. Miren, necesitamos estos canales para que esto pase, ¿verdad? Pero este señor Hodgkin, que les mostraba que se ganó el premio Nobel, si ustedes toman un axón de 10 micrones de diámetro, o sea, muy delgadito, de 1 metro, él dijo, la resistencia eléctrica de ese axón es como un cable de 1 milímetro de diámetro que va hasta la luna y vuelve. Entonces, sin estos canales de iones, ¿verdad? Sin estas cosas que permiten que pase la electricidad y que el potencial de acción viaje sin atenuarse, no hay transmisión nerviosa, ¿no, verdad? Entonces, aquí lo vemos cómo funciona. Entonces, si fijan ustedes, lo que tenemos hay unos canalcitos de sodio, dejan pasar sodio, ¿ya? Hay más sodio afuera de la célula. Pasa sodio afuera, estos canales se abren cuando hay un impulso, hay una despolarización, cuando se pone más positiva cuando yo toco el dedo, hay algo que me está diciendo, hay presión, ¿no es verdad? Y eso hace que el asunto empiece a despolarizarse y se pone positiva ahora. Estamos viendo el interior de la membrana, ¿ya? El interior positivo, se abren canales, esos mismos canales permiten que se abran canales de potasio, que ahora el potasio sale y deja negativo, la célula se repolariza, ¿no es verdad? Se cierran los canales de sodio, quedan abiertos los de potasio, se repolariza y finalmente se cierran todos. Y esa es la señal que viaja a través de nuestro sistema nervioso. Y ahora entendemos cómo funciona el órgano eléctrico. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes que si yo tengo un nervio que inerva una cara de una célula, ¿ya? Y no la otra, esta va a cambiar de potencial, pero la otra cara no. Entonces esta va a ser negativa, esta va a ser positiva. Y ahora si yo pongo 1 millón de células en serie,
es como poner las pilas de una linterna, que 1.5 voltios más 1.5 voltios nos da 3 voltios en la linterna, pero si yo tengo, fíjense, 1000 células por 0.1 voltios, son 100 voltios. Y así funciona. El órgano eléctrico son un montón de células en que un lado está inervado, el otro no, y de esa manera, cuando se produce un potencial de acción, se dispara a un lado, este lado cambia su polaridad, pero el otro no. Y de esa manera ustedes tienen montones de pilitas chicas conectadas en serie, que les dan los 500 voltios que producen estos bichos como el torpedo, como el bagre, 350 voltios, y el campeón, la anguila eléctrica, 500 voltios. Entonces, yo no puedo dejar de contar, ir un poquito más en el sistema nervioso, y ahí me voy a parar, porque la verdad es que los científicos son súper vivos, porque cuando ya no entendemos, entonces ya ahí taramos, ¿no es verdad? Entonces, pero es un truco. Les muestro esto. Nuestra sensibilidad de temperatura. Yo estoy un poco agitado, pero nosotros estamos sintiendo una temperatura que es relativamente cariñosa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la sentimos? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes lo que tenemos nosotros acá, ¿ya? Son esas fibras verdes, ¿ya? Que van a la mano y llegan a una casita que es el ganglio raquídeo, que lo tenemos acá. También tenemos un ganglio acá, ¿no es verdad? Que es el ganglio del trigémino, que inerva los ojos y todos estos músculos que están acá. ¿Ya? Entonces, viaja esto, fíjense ustedes acá, se junta con una neurona, esta es una neurona sensorial, y se junta con una neurona motora, y estas fibras verdes son las que sienten la temperatura. Y vienen diferentes sabores. Vienen sabores que sienten calor, vienen sabores que sienten frío. ¿Ya? Y lo más increíble, y eso se demostró hace mucho tiempo, pasando alambres fríos a alambres calientes y viendo que había potenciales de acción. O sea, había receptores de temperatura. ¿Qué es lo que eran esos receptores de temperatura? ¿Ya? Y les muestro, y no se asusten, esto no es para que, esto no es un árbol de evolución, sino que esta es una familia de proteínas. Cada uno de esos nombres raros es una familia de proteínas. Y esas son las proteínas, algunas de ellas, les voy a mostrar en 3 familias, en los vanilloides, en la anquirina y en la melastatina, nombres raros, ¿cierto? Que se producen, ¿cierto? Ahí encontramos receptores, esta proteína, ¿ya? Es un receptor de calor, y estas dos son receptores de frío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa receptores de frío, receptores de calor? Realmente, todo lo hacen estos hoyitos, ¿no? ¿Verdad? Es muy entretenido. Dedíquense a los hoyitos, porque es muy entretenido. Miren, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos una proteína que está así, ¿ya? Y en el caso de esa proteína, cuando yo salgo a la temperatura, se abre y deja pasar un chorro de sodio, de calcio, la célula se despolariza. Si la célula se despolariza, se produce un potencial de acción que viaja y me dice calor. ¿Ya? Y al revés con esas dos, con el TRPM y el TRPA, que son sensores de frío. Y tenemos una familia que es súper linda. Miren, si puedo avanzar yo, acá está. Miren, mientras más azul, más abierto está el canal. ¿Ya? Deja pasar iones positivos hacia adentro, la célula se despolariza y se produce Estas dos se activan con frío y estas de acá se activan con calor y en todo el rango de temperatura de 0 a 60 grados. Y fíjense que entre medio están todos aquellos receptores que se están permitiendo a ustedes sentir la temperatura que tenemos ahora. Pero aquí hay una cosa entretenida, ¿eh? Son los receptores de las especies que uno usa en la cocina. Este que se activa con calor de 40 grados para arriba, ¿no es verdad? Es activado por el componente activo del ají. Cuando ustedes comen un ají, sienten calor. Y este que está acá, el TRPM8, es activado por mentol. Y esa es la razón cuando ustedes se comen una pastilla de menta, sienten frío. Entonces, fíjense ustedes, están todos, hemos encontrado en estos nervios que inervan la piel directamente, están nuestros receptores de temperatura que tenemos en la nariz, en la lengua y en la piel.
¿ya? Y están todas esas proteínas, y esas proteínas son las que permiten saber y detectar la temperatura del medio ambiente. Y están en neuronas, fíjense ustedes, hay unas neuronas que se activan con calor, otras neuronas que se activan con frío y algunas que se activan con frío y con calor. Veamos este asunto de la mecanosensación, esta cosa del cuando llegó el bichito este, chocó y se produjo un cambio eléctrico, ¿ya? Miren, el que ustedes conocen más es este, cuando les pegan con un martillo en la rodilla a todos los niñitos para ver si tienen reflejo o no tienen reflejo. Y esto es entretenido porque fíjense ustedes le pegan, ¿ya? Y lo que pasa para que yo haga eso, ¿no es verdad? Tiene que contraerse este músculo. Pero lo maravilloso es que entonces ustedes tienen una sensación de presión, se activa esa neurona sensorial y va a 2 neuronas. Y esas 2 neuronas, una me relaja este músculo y la otra me contrae este, porque si no se relaja este y se contraen los dos no me vale la pena. ¿Ya? ¿Me vieron talla? ¿Me subo arriba? No. Tiene que contraerse esta parte, tiene que contraerse esa parte y esa relajarse para que se pueda producir el reflejo. ¿Ya? Y fíjense ustedes que a nivel molecular, lo lindo de esto, que a nivel molecular, esta proteína, miren lo que le pasa a la proteína. Que las muestro. Esa es la proteína. ¿Y se fijan que tiene un hoyito al medio? Esta es una molécula grandotota, ¿no es verdad? Son aminoácidos todos juntos puestos en la membrana, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando ustedes apretan, miren, a nivel molecular está pasando lo mismo. Lo que ustedes, se los muestro, eso es, mirado, cuando yo tengo presión, lo que pasa con la proteína la hago así y la agrando el hoyito. Abro el canal. Y quiero terminar con un último ejemplo, si me permite o no, estoy muy tarde. Con un último ejemplo, perdón que me haya pasado, pero es este asunto del martillazo, cuando usted se martilla un dedo. Cuando se martilla un dedo duele 2 veces, ¿cierto? El dolor, y después les queda el dolor. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que tienen fibras gordotas, fibras más delgadas y fibras delgaditas. Estas tienen mielina y estas no. Estas van a ser muy rápidas y estas van a ser más lentas. Entonces ya ustedes se pueden imaginar que cuando yo me doy el martillazo, activo esas gordotas y ¡pum! El dolor, el primer dolor. Y después se activan las otras, el segundo dolor. Y eso es lo que ven ahí. Entonces fíjense ustedes, aquí se activan todas estas, primer dolor, se activa esa, segundo dolor, el dolor más lento, ¿ya? Entonces el asunto es, ven, y aquí uno para porque ahí ya no entiendo nada, ¿ya? Entonces uno dice, cuando yo empecé esto, era filosofía pensar que podíamos saber acerca de las emociones, hacer un experimento, digo yo, ¿no? O los sentimientos sexuales, o lo que sea, digamos. Sin embargo, ya lo están haciendo, uno lo llenan de electrodos arriba de la cabeza, de ver la actividad de todas las neuronas y se pueden interpretar porque hay computadores poderosos para hacerlo. Pero yo quería terminar esto con una lección. Y la lección es la siguiente. Miren, hay un famoso fisiólogo italiano que descubrió dónde estaban las neuronas, todo el sistema visual en el cerebro. Está acá atrás, ¿ya? Y nadie le hizo caso, todos lo negaron. Después hay uno que tiene una novedad interesante, un señor Altman, que trabajaba en el MIT, y para que no crean que publicar en buenos journals sirve, publicaba en muy buenos journals, y lo que él dijo, yendo contra todos los dogmas, dijo, no todas las neuronas que están aquí se están muriendo, hay algunas que se están reproduciendo, que es un dogma, ¿no es verdad? Y hasta ese momento rompió el dogma y dijo, hay neuronas que se reproducen. Y pasaron como 20 años hasta que la gente lo reconociera. Lo negaron sistemáticamente. Y lo negaron porque siempre vamos contra los dogmas, ¿no es verdad? Finalmente, todos sabemos que los murciélagos, ¿no es verdad?, usan un sistema de sonar, ¿cierto? Bueno, la persona que lo encontró lo negaron sistemáticamente. Entonces,
¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el científico al cual lo niegan? Y con eso yo quiero terminar. Tiene que hacer lo siguiente. Si es que esto funciona. Parece que no quiere. Ahí está. Dice, cuando uno va en busca de horizontes nuevos y se encuentra con una nueva verdad, esta no triunfa convenciendo a los oponentes y haciéndolos ver la luz. Más bien triunfa porque los oponentes eventualmente se morirán y una nueva generación no tendrá reparos en aceptarlo. Con eso yo quería decirles... yo quería decirles muchas gracias. Este es mi maestro. Le dedico esta conferencia a mi gran maestro Eduardo Rojas. Esas manos están en un laboratorio en Montemar, que las pusimos a propósito de lo que ha pasado hace poco. El laboratorio se destruyó y lo reconstruimos. Y cuando lo reconstruimos, pusimos nuestras manos, y ahí está la mano de Guayo y Lani. Y como uno es tan loco, ¿no es verdad? Ahí yo hice mi tesis, hace 40 y tantos años. Volvimos con este señor que se llama Francisco Besanilla, reconstruimos una pieza, hicimos experimentos y ahí tenemos una publicación que se hizo en el mismo laboratorio donde hicimos nuestra tesis de doctorado, después de 40 años, y acabamos publicando. Gracias.